tema que estamos desarrollando lo hemos titulado El carácter de Cristo y vamos a mirar por las Escrituras porque yo creo que es un tema clave y muy importante, muy necesario a nivel ministerial, a nivel de liderazgo y en toda la iglesia en general. Vamos a leer Gálatas capítulo 4, verso 19, para poner un texto bíblico como fundamento y como base de un tema tan importante como lo es el carácter de Cristo. Dice Gálatas capítulo 4, verso 19, dice las Escrituras: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. En vosotros. Ese era el dolor del apóstol Pablo, el dolor que él sentía por la iglesia, digámoslo en general, por el liderazgo y por la iglesia, de que Cristo fuera formado en cada ministro, en cada líder, en cada creyente. Esa era su preocupación. Pero para que Cristo sea formado en la iglesia, debe primero formarse en nosotros, los ministros. Por eso en el mismo Gálatas, en el capítulo 2, versículo 20, el mismo apóstol Pablo decía: con Cristo estoy juntamente crucificado, o sea, muerto. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. O sea, Cristo con su carácter, con su imagen, con su semejanza en él. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces Cristo se había formado en el apóstol Pablo y el apóstol Pablo se volvió un formador de cristianos, de ministros y de líderes con el carácter de Cristo, con el carácter de Cristo. Vamos a mirar por las Escrituras y a recordar un poco lo que tiene que ver este tema tan importante. Nos encontramos con la sorpresa de que la palabra carácter no aparece en nuestras traducciones al español. No aparece en ningún versículo de la Biblia, ni en el Antiguo Testamento, ni en el Nuevo Testamento. Y entonces diría uno, ¿y si no aparece, será que Dios no le dio importancia? Vamos a mirar las Escrituras. El Antiguo Testamento se escribió en hebreo y partes en arameo. El Nuevo Testamento se escribe en koiné o en griego, ¿no? Que era una mezcla entre el arameo que ellos traían de Babilonia y el griego, que era el idioma universal de ese entonces, y partes en arameo, el Nuevo Testamento. Cuando uno va a ver el significado original de cada palabra de la Biblia, se va a encontrar con una profundidad y una claridad en cuanto a estas palabras. Vamos a recordar 3 textos para hablar de la palabra carácter de acuerdo a las Escrituras. Génesis capítulo 1, verso 26 y verso 27. Génesis capítulo 1, verso 26 y verso 27. Dice las Sagradas Escrituras: entonces dijo Dios, o sea, fuimos creados por su palabra. Por su palabra. ¿Qué dijo Dios? Hagamos al hombre a nuestra imagen. Eso fue lo que dijo Dios: hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar. Génesis capítulo 1, verso 27. Y creó Dios al hombre. O sea, no solo él dijo su palabra, sino que lo creó. Quiere decir, Dios ejecutó su palabra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. La palabra imagen viene del hebreo tepselem, la palabra imagen. El significado bíblico de la palabra imagen es hacer sombra, parecido, figura, apariencia, idéntico y carácter.
carácter. Carácter. Quiere decir que cuando la Biblia dice que Dios creó al hombre a su imagen, lo creó con su carácter. Hoy vamos a explicar qué es el carácter de Dios, qué es el carácter de Cristo. Ese es el tema de hoy, pero estoy dando una introducción y recordando y repasando, porque esta es la pedagogía del reino, repasando el significado de la palabra imagen, que en la Biblia cada vez que nos encontremos con la palabra imagen nos está hablando del carácter, del parecido, de la figura, de la apariencia, del ser idénticos, del hacer sombra del carácter de Dios en nosotros. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, conforme a nuestra semejanza. La palabra semejanza quiere decir modelo. Viene del hebreo demú, y sus significados son modelo, mostrar, manifestar, representar, representante, reflejo, reflejar. Quiere decir, Génesis capítulo 1, verso 26 y 27, que Dios nos creó a su imagen, a su carácter, conforme a su semejanza. Quiere decir para manifestar, mostrar, representar, reflejar, dar a conocer su carácter, su carácter, su carácter. Génesis capítulo 5, verso 3, Génesis capítulo 9, verso 6, Salmos 17, 15, Isaías 43, 7, dentro de los textos que podríamos mirar para seguir confirmando que la palabra imagen en el Antiguo Testamento tiene que ver con el carácter, con el carácter. Vamos a mirar dos textos ya del Nuevo Testamento. Vamos a mirar Romanos capítulo 8, verso 29. Romanos capítulo 8, verso 29. Dice las Sagradas Escrituras, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Entonces, aquí hay algo bien poderoso. La imagen de Dios, el carácter de Dios y la semejanza de Dios, la manifestación o el demostrar o el reflejar el carácter en el Edén se distorsionó. Pero Dios, en cada uno de los llamamientos que hizo en el Antiguo Testamento a los hombres que Él llamó, lo primero que Dios hizo con ellos fue formarlos para restaurar su carácter en ellos, el carácter de Dios, para que pudieran ser instrumentos en las manos de Dios. Por ejemplo, uno cree que Abraham fue el papá de Ismael, y algo de eso hablábamos aquí. No, Abraham no hace una cosa de esas. Fue Abraham, es el mismo hombre, pero Abraham fue antes de que Dios formara su carácter en Abraham. En Abraham. Moisés salió a servir a Dios en sus propias fuerzas y con su carácter, pero Dios tuvo que llevarlo al desierto y formarle su carácter. José, Dios tuvo que formar su carácter en José para que terminara siendo el gobernador de Egipto, porque si José no tiene el carácter de Dios, José manda a colgar al papá, a la mamá y a los 11 hermanos. Cuando David inició su ministerio, su reinado y su ego y sus cosas, no terminó con Jezabel. Dios tuvo que restaurarlo y formar su carácter en David. Salmos 32, Salmos 51, que son salmos de restauración. Dios restaura su carácter y Dios dice en su palabra que David fue el hombre conforme al corazón de Dios. Pero es que cuando él cometió esas locuras, Dios apenas estaba formando en él. Él estaba iniciando su ministerio.
Entonces ya uno empieza a mirar por las escrituras, y cuando Cristo llamó a los hombres en el Nuevo Testamento, ya en los evangelios, en el cumplimiento del Antiguo Testamento y la transición al Nuevo Testamento, el Señor formó su carácter en estos hombres, Por eso dice Romanos 8:29, dice que Él nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Solo me voy a quedar con este texto en el Nuevo Testamento, los otros lo miraremos a medida que avancemos en el tema. En el Nuevo Testamento, la palabra imagen viene del griego eikon, y también de ahí se deriva la palabra carácter. Carácter quiere decir estampar, sellar, restaurar. Ese carácter. Este es el único propósito por el cual fuimos creados, reflejar la imagen de Dios o la imagen de su Hijo, que es Cristo. Voy a leer otro texto que es muy conocido, Colosenses capítulo 1, verso 15. Dice, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible. Cristo es la imagen. Cristo vino a reflejar el carácter, la imagen del Dios invisible. El que me ha visto a mí, dijo en Juan 14, desde el verso 7 y el verso 8, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dijo en Juan 10:30, yo y el Padre uno somos. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal? Reflejar el carácter del Padre. El tema de hoy, parte de este tema ya lo vimos, vamos a avanzar. El tema de hoy lo hemos titulado ¿qué es el carácter de Cristo? Porque sería la pregunta a hacerse, bueno, si están hablando del carácter de Cristo y que esa es la imagen y que realmente esa es la esencia del evangelio, revelar a Cristo o reflejar a Cristo con un estilo de vida con cambios verdaderos, con fundamento, con equilibrio, con sabiduría, con prudencia, vamos a mirar por las escrituras qué es el carácter de Cristo. Nosotros creemos en un solo Dios y ese único y verdadero Dios se nos manifestó como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, siendo un solo Dios. Se manifestó por causa de la salvación. Por eso primera de Timoteo 3:16 dice indiscutiblemente, o sea, no se puede discutir, grande es el misterio de la piedad. El misterio de la piedad es el misterio más grande en la Biblia. ¿Y cómo empieza el misterio de la piedad? Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, no he predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ahí habla el plan de la salvación en el misterio de la piedad. Entonces Dios se nos manifestó como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo para rescatar, para salvarnos. ¿Qué es el carácter de Cristo? Número uno es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu de Cristo. Vamos a leer ahí mismo en Romanos capítulo 8, verso 9. ¿Qué es el carácter de Cristo? Es el Espíritu de Cristo. Romanos capítulo 8, verso 9. Vamos a mirar por las escrituras y es un tema muy claro y muy sencillo y a la vez muy poderoso. Dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Porque estamos hablando del carácter de Cristo. Ya hablamos en el primer punto, realmente hablamos del carácter y sus significados en el hebreo y en el griego. Cada vez que nos encontremos en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, la palabra imagen está hablando de carácter. Y en el Nuevo Testamento tenemos una serie de textos bien poderosos para irlos explicando a medida que vamos avanzando en el tema. Entonces dice las Escrituras, el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él, porque es el Espíritu de Cristo el que forma el carácter de Cristo.
Es el Espíritu de Cristo, que es el mismo Espíritu del Señor, el mismo Espíritu Santo, el mismo Espíritu de Dios. Estamos utilizando la palabra Cristo porque ese Pablo estaba tan lleno de Cristo que en Colosenses 3:16 dijo: la palabra de Cristo mora en abundancia. Porque Filipenses 2:11 dice: para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Porque Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Porque Efesios 1:21 al 23 dice que el nombre de Cristo es nombre sobre todo nombre, es nombre sin igual, es un nombre que está por encima de todo principado, potestad, autoridad, gobierno, señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en ese siglo, en el primero, sino en el siglo venidero, cada uno de los siglos que hemos pasado. Por eso hablamos del nombre de Cristo, para la gloria de Dios Padre, porque Colosenses 1:18 y 19 dice que al Padre le plació levantar el nombre de Cristo para su gloria. Eso lo dice Filipenses 2:11, Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Para gloria de Dios Padre. Entonces, eso es muy poderoso, y el Espíritu es el que nos revela a Cristo y su nombre poderoso. El nombre de Cristo, en el nombre de Cristo, en el nombre de Cristo está condensado todo el poder del Evangelio, todo el poder del reino. Dios lo puso sobre ese nombre glorioso, nombre sin igual. Entonces, hablamos del Espíritu de Cristo. Romanos 8:9 dice: el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. No es de él. La obra más poderosa del Espíritu Santo en nosotros es formar el carácter de Cristo a través de revelarnos su palabra. Vamos a leer ahí mismo Filipenses 1:19. Filipenses capítulo 1, verso 19. El tema de hoy es: ¿qué es el carácter de Cristo? Número 1 es el Espíritu de Cristo. Es el Espíritu de Cristo. Filipenses capítulo 1, verso 19. Dice las Sagradas Escrituras: porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Poderoso. Pablo estaba preso escribiendo a la iglesia de Filipos, y el texto muy claro cuando dice que estaban orando por él y que el Espíritu de Jesucristo le suministraba a Pablo esa fortaleza, esa sabiduría, ese entendimiento, esa revelación, y le iba a llevar esa libertad que tanto pues anhelaba y que era parte del plan de Dios para su vida. Y eso es muy poderoso. ¿Qué es? ¿Qué es el carácter de Cristo? Número 1 es el Espíritu de Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3, verso 17 y 18. Le pido que usted anote y confirme los textos. Por causa del tiempo nos toca que ir un poco, y por causa de la personalidad del que está ministrando. A mí me cuesta por personalidad irme. Segunda de Corintios 3, 17. Vamos a leerlo, y el verso 18. Dice las Escrituras: porque el Señor es el Espíritu. Poderoso. Está muy claro. Es el mismo Dios. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces, así como tenemos libertad de disfrutar nosotros el Evangelio, de disfrutar a Dios, de disfrutar lo de Dios, el reino, el Espíritu de Dios, lo espiritual, que el Espíritu de Cristo tenga libertad para formar el carácter de Cristo en nuestras vidas. Yo solo leí Romanos 8:9. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de él. Pero Romanos 8:14 dice: los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Segunda de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué puede uno mirar en el espejo, que es la palabra del Señor? La gloria del Señor. Y viendo esa gloria del Señor en nuestras vidas, somos transformados de gloria en gloria. Somos reformados, somos renovados de gloria en gloria, dice, en la misma imagen. La palabra imagen, griego eikon, y de ahí se vería la palabra carácter. La misma imagen, parecido, hacer sombra,
idéntico, forma, eso es lo que quiere decir la palabra imagen, carácter, como por el Espíritu del Señor. ¿Qué hace el Espíritu del Señor en mi vida? ¿Qué hace el Espíritu de Cristo? Formar cada día, por esta palabra de verdad, el carácter de Cristo. El carácter de Cristo. Por eso hacíamos un paralelo en la enseñanza anterior de que nuestra vida y la vida cristiana y el ministerio no se debe fundamentar en los dones. En los dones. Porque hay dones del Padre en Romanos 12, del verso 3 en adelante están los dones del Padre, porque hay dones del Hijo, que son los 5 ministerios, Efesios 4:11, y están los dones del Espíritu Santo, que son los 9 dones que están en 1 Corintios 12, y es muy poderoso los dones, pero no podemos edificar, porque la palabra don viene del griego charis, que es un regalo. ¿Qué tengo que hacer yo para tener el don de predicar, de enseñar, de tener revelación, de ministrar, de hacer milagros, de profetizar? ¿Y qué tengo que hacer yo para recibir dones? Nada. Son regalos. ¿Y qué tengo que hacer yo para que el carácter de Cristo se forme en mí? Dejar que me den porra. Y cincel, a través de los procesos y de esa palabra de verdad que me confronta cada día, para que el carácter de Cristo se forme. ¿Y en cuánto tiempo Dios reparte los dones? Desde el momento que yo me reconcilio con Cristo, el Espíritu viene a morar en mi vida, Dios me hace nacer de nuevo, a partir de allí disfruto de los dones del Espíritu Santo, de los dones de Cristo, de los dones del Padre. ¿Y qué tengo que hacer para que el carácter de Cristo se forme en mí? Pues a Moisés le costó 40 años, a David 25 años, a Pablo 17 años, Pedro 3 años y medio y quedó crudo, negó al Señor 3 veces. Es un proceso de años, Con el don, uno canta y una canción dura 5 minutos, pero con el carácter, la formación del carácter, se pueden demorar 5 años formar el carácter de Cristo en un músico. Una predicación dura 1 hora, pero formar el carácter de Cristo en un pastor pueden pasar 20 años o 30 años o 10 años o 5 años de acuerdo al proceso y cómo él se vaya a dejar moldear. Por eso la mejor predicación es el ejemplo. La mejor predicación es el ejemplo. ¿Qué es el Espíritu de Cristo? ¿Qué es el carácter de Cristo? Es el Espíritu de Cristo. Los otros textos los voy a dar, no alcanzo a leerlos. 1 Corintios 6:17, el que se une al Señor, un espíritu es con él. 1 Corintios 12:13, todos fuimos bautizados en un mismo cuerpo, o sea, Dios nos hizo como iglesia al cuerpo de Cristo, y a todos nos dio a ver del mismo espíritu de Cristo. El Espíritu viene a restaurar el carácter de Cristo en mi vida. Efesios 1:13 dice que habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia. Las arras es la garantía que lo que Dios determinó para nosotros es real, es verdadero. Estamos sellados, estampados, eikon, carácter, con el carácter de Cristo. Y Efesios 4:30, para hablar de otro texto, de esta primer verdad, que es el carácter de Cristo, es el Espíritu de Cristo número 1. Vamos a leer Gálatas capítulo 5, verso 22. Y aquí se nos aclara de una manera más poderosa todavía esta primer verdad del carácter de Cristo. El tema de hoy es ¿qué es el carácter de Cristo? Este mes estamos trabajando el carácter de Cristo, formando el carácter de Cristo. Vamos a hacer paralelos, ¿qué es el carácter de Cristo y qué es el carácter del hombre terrenal, natural? Vamos a mirar también por las Escrituras, bueno, ¿y cómo se forma ese carácter en mi vida? Vamos a estar trabajando en este tema. Dice Gálatas capítulo 5, verso 22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Verso 24, Gálatas 5:24.
Si vivís por el Espíritu, andemos también por el Espíritu, o sea, bajo esa guianza del Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué más claridad, digo yo, puede tener uno como hijo de Dios? Eso es un privilegio. ¿Qué es el carácter de Cristo? Es el Espíritu de Cristo con su fruto, sus manifestaciones. El que tiene el carácter de Cristo debe de reflejarlo. El que tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Cristo trae un fruto, que es el amor. ¿Cómo anduvo el Señor en su ministerio terrenal? En amor. ¿Cómo anduvo el Señor en su ministerio? Con gozo, con paz. Uno empieza a mirar cada uno de estos atributos o estas virtudes gloriosas del fruto, del carácter de Cristo, del Espíritu de Cristo. Uno dice, es muy poderoso, porque aquí se resume realmente la vida del Espíritu. Ser espiritual, con todo respeto, no es temblar, y no estoy limitando la obra del Espíritu, porque se cree que eso es ser espiritual, es temblar. Ser espiritual es andar en el orden de Dios y mostrar el fruto del Espíritu. El que tiembla puede ser emocional, eso puede ser pura alma, puras emociones. Por eso hay que hacer el examen. Bueno, ¿y su vida? No, estoy en desorden. Entonces, entre en el orden. Porque el ser espiritual es mostrar ese carácter de Cristo. Es que ese es el propósito nuestro, reflejar ese carácter. Nos hizo a su imagen, su carácter, conforme a su semejanza, pues reflejen ese carácter, muestren ese carácter. Y aquí habla de unas virtudes muy equilibradas, porque es que también nos vamos a veces al extremo. Vamos a leer amor, gozo, paz, es muy poderoso. Ya sabemos qué es el amor, ya sabemos qué es el gozo, qué es la paz, la paciencia, benignidad. La benignidad tiene que ver con humildad, con sencillez, la bondad, con ser bueno, la fe, es muy poderoso. Pero yo quiero poner un equilibrio en el verso 23. Mansedumbre y templanza. Y templanza, el Espíritu Santo sabe mucho. Los dejó de últimos, la mansedumbre y la templanza. Porque Jesucristo fue manso en su ministerio, fue manso cuando tuvo que salir en medio de la multitud porque le iban a matar, cuando tuvo que quedarse callado, no, fue manso. Pero él también fue templado. Cuando tuvo que hablar, él habló. Cuando tuvo que hacerle frente y confrontar el sistema religioso y entrar al templo y decirles ladrones, generación de víboras, sepulcros blanqueados, hijos del diablo, él también fue templado. Él también, y eso fue parte del carácter de Cristo. Este es el equilibrio perfecto, que cuando yo tengo que ser flexible, soy flexible, que cuando yo tengo que quedarme callado como cristiano, me quedo callado, pero también cuando yo tengo que hablar y hacerle frente a las cosas. Ahí está bravo el pastor, no estoy bravo, estoy haciéndole frente a las cosas, precisamente por eso hagámosle frente. Ahí está bravo el hermano, se puso bravo, no estoy bravo, el hermano está templado, templanza, y eso es su fruto del Espíritu, y la gente no conoce estas cosas. Por eso muchos de los cristianos se vuelven mansos, más mansos que Jesucristo, más mansos. No, hay momentos que hay que ser templados. ¿Qué es el Espíritu de Cristo para cerrar? ¿Qué es el carácter de Cristo? Es el Espíritu de Cristo. Número dos, ¿qué es el carácter de Cristo? Es la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16. Primera de Corintios 2:16. ¿Qué es el carácter de Cristo? Número 2, es la mente de Cristo. Primera de Corintios 2:16 dice, ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Más vosotros tenéis la mente de Cristo, la mente de Cristo. ¿Qué es el carácter de Cristo? Número 1 es el Espíritu de Cristo y número 2 es la mente de Cristo. Por eso es muy importante el tema que tocamos de la mente, porque lo que está en la mente es lo que forma el carácter de las personas. ¿Qué es la mente de Cristo? Es su palabra verdadera, su palabra revelada
Esa es la mente de Cristo. Su palabra, su palabra. Podríamos leer el Salmos 45 del 1 al 7, no lo vamos a leer pues por tiempo. Salmos 45, 1 al 7. Todo el Salmo 119. O podríamos mirar algunos textos, el 160 o el 119, 105. Lámparas a mis pies tu palabra. Proverbios 6, 23. Proverbios 6, 23. Juan capítulo 1, verso 1 al 4 y verso 14. El Logos, el verbo se hizo carne, más bien, el verbo se hizo Logos. El verbo, Cristo, Dios, se hizo carne. Él es la palabra. Él es la palabra. Por eso nuestra mente tiene que estar llena de la palabra. Por eso tenemos que tener la mente de Cristo. Espíritu de Cristo forma carácter de Cristo. Mente de Cristo forma carácter de Cristo. Espíritu religioso, Romanos 8:15, forma religiosos. Mente religiosa forma carácter religiosos. Carácter religioso, Marcos 7, 6 al 13. Hipócritas. Este pueblo, el labio me honra, su corazón está lejos de mí, en vano me honra, enseñando doctrina y mandamientos de hombres. Entonces, espíritu religioso, carácter religioso. Mente religiosa, carácter religioso. Espíritu de Cristo, carácter de Cristo. Mente de Cristo, carácter de Cristo. Hebreos 4:12. Cristo es la palabra viva y la palabra eficaz, esa palabra que es más cortante, como espada o filos que penetra hasta partir el alma del espíritu y los tuétanos, las coyunturas, y discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. Cristo es esa palabra viva. La mente, el carácter de Cristo es la mente de Cristo. Es esa palabra de verdad. Efesios 4:23, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Cuando empecemos a hacer paralelos del carácter de Cristo y del carácter del terrenal, del Adán caído, todos estos textos nos van a ir aclarando una vez más del carácter, del fruto, porque yo leí Gálatas del carácter de Cristo 5:22, pero no me devolví a hacer el paralelo de Gálatas 5:17 y 19 al 21, las obras de la carne, que es el carácter del terrenal. No, eso vamos a ver en otro tema. Hoy vamos en el tema que es el carácter de Cristo. Número 1 es el Espíritu de Cristo y número 2 es la mente de Cristo. Primera de Pedro 1:23. Cristo es esa palabra viva. Y para cerrar el segundo punto, Filipenses 4:8. Filipenses capítulo 4, verso 8. Aquí ya se revela la mente de Cristo. La mente de Cristo. Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero. Empecemos por ahí. ¿Qué es lo verdadero? Juan 14:6. Jesucristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Qué es lo verdadero? El mismo Cristo. Todo lo verdadero. Juan 17:17, él dijo: santifícalos en tu palabra es verdad. ¿Qué es verdad? Cristo, con su imagen y su carácter, y su palabra, que es su mente en nosotros, esa palabra de verdad. Filipenses 4:8 es la revelación de la mente de Cristo. Es como decir el amor de Cristo. ¿Dónde se revela el amor de Cristo? Primera de Corintios 13. El Espíritu de Cristo, ¿dónde se revela? Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Volvamos a Filipenses 4:8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad, tengan esa mente, que es la mente de Cristo. La mente de Cristo es todo lo verdadero, todo lo justo, lo puro. Salmos 12:6. Sumamente pura es tu palabra, purificada como plata en horno 7 veces. Proverbios 30:5 y 6. La palabra del Señor es pura, es limpia, no añadas para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. La pureza de la palabra, esa es la mente de Cristo. Y tercero, ¿qué es la mente de Cristo? Es la doctrina de Cristo. La doctrina de Cristo. Y esa doctrina se revela
Pues por la mente, por la palabra de Cristo, la doctrina de Cristo. ¿Qué es el carácter de Cristo? Es el tema de hoy. Número 1 es el Espíritu de Cristo, hablando de su esencia, su deidad, el Espíritu del Señor. Número 2, ¿qué es el Espíritu de Cristo? Es la mente de Cristo, hablando de su palabra verdadera, su palabra revelada, su palabra iluminada, quiere decir entendida, clara, que uno diga, tremendo, estoy entendiendo las Escrituras. Y tercero, es la doctrina de Cristo, es el Evangelio de Cristo. La doctrina tiene que ver con enseñanza, es la doctrina de Cristo. Vamos a leer allí 2 de Timoteo 4:10. 2 de Timoteo capítulo 4, verso 10. Capítulo 4, verso 10. Y vamos a mirar algunos testigos de la doctrina de Cristo para aclarar qué es la doctrina de Cristo. 2 de Timoteo capítulo 3, verso 10. Dice las Sagradas Escrituras, pero tú has seguido mi doctrina. O sea, la doctrina de Cristo que tenía el apóstol Pablo. Dice, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. La doctrina de Cristo. Dice, tú has seguido mi doctrina. Y después dice conducta. Conducta tiene que ver con estilo de vida. Quiere decir que la doctrina o la enseñanza forma el carácter y el estilo de vida en las personas. En las personas. Por eso uno tiene que ser celoso con la doctrina. Por eso en 1 Timoteo 4:16 Pablo le decía a Timoteo, ten cuidado de ti mismo. Ahí no le dijo, cuidado que vienen los testigos. Pablo no le dijo a Timoteo, Timoteo, cierra la puerta, vienen los testigos. No, ten cuidado, Timoteo, de ti mismo, porque aquí el hereje puede ser usted mismo. Y la doctrina, hermano, y la doctrina, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. La doctrina, la enseñanza de Cristo. La doctrina forma el estilo de vida, el carácter de la persona, el propósito se lo aclara, que es reflejar a Cristo. Estoy en 2 Timoteo 3:10. Tú has seguido mi doctrina, propósito. Eso es muy poderoso. La fe, la doctrina, la palabra de verdad destapa y desata la fe y me lleva a la fe de Cristo. Esa longanimidad que también viene relacionada con una mezcla entre humildad, sencillez, prudencia, sabiduría y habla de un equilibrio, de una vida muy equilibrada. Habla también de amor, una vida llena del amor de Dios que no es romanticismo y no principios. Y habla de una paciencia, la doctrina de Cristo, la doctrina de Cristo. Esto es muy poderoso, Entonces la pregunta, ahí surgiría otra pregunta, ¿y qué es la doctrina de Cristo? ¿Qué es la doctrina de Cristo? Vamos a leerlo en Mateo capítulo 4, verso 17. La doctrina de Cristo. Por eso en Colosenses 3:16, para que lo anote allí y lo confirme, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Vamos a mirar qué es la doctrina de Cristo. Mateo capítulo 4, verso 17. O sea, ¿cuál es la enseñanza de Cristo? Vamos a mirar. Mateo 4:17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 4, verso 23. Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando, o sea, eso es doctrina, en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Predicaba y enseñaba el evangelio del reino. Vamos a mirar allí mismo en Mateo capítulo 9, vamos a mirar qué dice desde el verso, podríamos mirar desde el verso 35. Mateo capítulo 9, verso 35. Recorrió Jesús todas las ciudades y aldeas enseñando, tiene que ver con doctrina, en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y así podríamos mirar, vamos a Marcos capítulo 1, verso 14 y verso 15. Para adelantarle un poco. Marcos capítulo 3, ¿qué es
¿Qué es el carácter de Cristo? Número 1 es el Espíritu de Cristo, número 2 es la mente de Cristo y número 3 es la doctrina de Cristo. Doctrina es enseñanza. Marcos 1:14. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. En el evangelio. Y ahí mismo podríamos mirar, para cerrar en otro de los textos que habla del reino, en Lucas capítulo 12, verso 32. Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino, el reino, el reino. Entonces uno mira al Señor Jesucristo. ¿Qué predicó Él y qué enseñó? Un solo mensaje. La predicación, el Señor Jesucristo predicó un solo mensaje, enseñó una sola doctrina, el evangelio del reino. ¿Por qué 3 años y medio predicó el evangelio del reino y enseñó el evangelio del reino el Señor Jesucristo en su ministerio? ¿Por qué enseñó el evangelio del reino a través de parábolas, de figuras, de símbolos, de situaciones de la vida cotidiana? Hizo destapar el evangelio del reino. ¿Por qué predicó un solo mensaje que fue el evangelio del reino? Porque la única necesidad del ser humano es el evangelio del reino. Del reino. Usted no tiene más necesidades. Mateo 6:24, no pueden servir a 2 señores porque aman al uno. Mateo 6:25, porque se afanan por comida, bebida, por vestido. Hombres de poca fe, busquen primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Por añadidura, por añadidura, por añadidura. Esa fue la doctrina de Cristo. Con todo cariño se lo digo a usted como ministro, usted como líder, usted como cristiano. La única necesidad suya es el evangelio del reino. Usted lo que necesita es el evangelio del reino, necesita rey y señor para ordenar su vida y ordenar la casa y el ministerio, y todo lo demás va a estar sobre ruedas. Busquen primero el reino y su justicia, y lo demás viene por añadidura. Pero como le llevamos la contraria a Dios, buscamos primero el reino de la añadidura, el reino de la ropa, de la comida, del carro, de la casa, de la bebida, y por eso el reino de Dios no es anunciado o no es destapado, porque terminamos amando lo terrenal y desechando el reino. Esto es una de las tentaciones fuertes para la iglesia. Por eso tenemos que pararnos duro. Mateo 4:1-11, las tentaciones del desierto, las tentaciones a nivel ministerial. Jesús, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús, cambiemos lo espiritual que tú traes, que es el reino, tu doctrina, por el pan natural, por los mercados y lo terrenal. Y Jesús le dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Lo subió al pináculo del templo. Jesús, láncese, usted tiene labia, monte iglesia, usted hermano, tírese al ministerio. Jesús le dijo: no tentará el Señor tu Dios, no lo tentará. Y con la Biblia en la mano el diablo. Y tercero, le mostró todos los reinos de este mundo. Y Jesús le dijo: ¿y qué pasa con eso? No, si postrado me adorares, hasta atrevido es el diablo, los reinos de este mundo. Y el Señor le dijo: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Es que los reinos de este mundo nos están opacando el reino de Dios. El evangelio del reino es lo único que usted necesita. Carácter de Cristo. ¿Qué es el carácter de Cristo? Es el espíritu de Cristo, es la mente de Cristo y es la doctrina de Cristo, que es el reino. Pastor, y mi familia, hay temas de familia, el reino restaura tu familia. Pastor, y la hoja de vida, el reino te abre las puertas. Pastor, y la gripa, el reino te quita la gripa. Él predicaba fue el evangelio del reino, y ese evangelio del reino enseñado y predicado desataba el poder de Dios en las vidas, ordenaba las vidas. Usted no tiene más necesidad. Pastor, tengo deuda. Esos son nuestros desórdenes. Son nuestros desórdenes. Necesitamos el evangelio del reino, volver al diseño original de Dios, al orden, y que el carácter de Cristo se forme en nosotros por esa palabra revelada, por esa palabra revelada.
El reino, él no predicó. ¿Y qué predicaron los apóstoles? El reino, ya revelado en Cristo y en el nombre de Cristo. Cada vez que usted se encuentre ya en las epístolas paulinas y en las epístolas universales, la palabra Cristo, que ya vamos a leerla ahí está metido el reino. Ahí está metido el reino. Vamos a leerlo en Efesios 1, 9 y 10. Ahí está metido el reino. Ahí está el reino. Lo único que necesitamos es Cristo, es reino, es reino, es reino. No, pastor, necesito para el pavo de diciembre. Usted no necesita eso. Necesita reino. Dice Efesios 1, 9 y 10, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Eso es poderoso con misterios. Según su beneplácito, el cual se ha propuesto de sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Todas. En la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Esa dispensación es la del reino. Hay 7 dispensaciones: inocencia, conciencia, gobierno humano, promesa, ley, gracia y reino. La dispensación del cumplimiento de los tiempos es el reino. La séptima dispensación, la plenitud de Dios. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El reino ya en las epístolas está en Cristo. En Cristo, en Cristo. Cada vez que usted vea ese nombre, ahí está el reino. Por eso quiero cerrar 1 Corintios 10, 17. Coma y beba solo a Cristo. 1 Corintios 10, 17, no lo voy a leer, ese se lo digo para que lo anote. Yo quiero cerrar con 2 de Juan, verso 9 al 11. 2 de Juan, versículo 9, no tiene capítulos, verso 9 al verso 11. Dice las Sagradas Escrituras: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, ahí está el reino. Ahí está el poder, ahí está la sabiduría. Colosenses 2, 2 y 3, en Cristo están escondidos toda la sabiduría y el conocimiento. Dice, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa de sus malas obras. El que no traiga la doctrina de Cristo, usted y yo nos estamos haciendo a esa maldad, a esas malas obras. Por eso de un tiempo para acá yo no como sino a Cristo. Yo me volví como los paisas. Con todo respeto quiero cerrar. A un paisa usted le da frijoles de desayuno y ¡ay, hombre! Y se los come. A un paisa usted le da frijoles de almuerzo y ¡hombre! Y come frijoles con arepa de almuerzo. A un paisa usted le da comida frijoles con arepa y ¡hombre! Arepa y frijol y huevito. Hermano, y a mí que me den a Cristo, porque Cristo no cansa. Cristo es la sana doctrina, es la que forma el carácter. Cierro. El tema de hoy fue: ¿qué es el carácter de Cristo? Número 1 es el Espíritu de Cristo, número 2 es la mente de Cristo, que es su palabra, y número 3 es su doctrina, el Evangelio del Reino, victoriosos en Cristo Jesús.